Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar el tema de la propiedad en general y en concreto a comentar para ustedes las que considero las ideas más importantes expresadas en Henry LePage en su libro ¿Por qué la propiedad? Un libro que data de 1985, pero que sigue aportando ideas interesantes y sobre todo ideas correctas para defender la propiedad, y me refiero fundamentalmente a la propiedad privada. Estamos ya analizando el capítulo 5 del libro de LePage, capítulo cuyo título es La empresa y la propiedad, la era de los directivos, un problema mal planteado. ¿Y cuál es, vamos a decirlo así, iniciar esta sesión, ese problema mal planteado? La creencia que se tuvo pues prácticamente desde la aparición de las sociedades anónimas de que separar la propiedad de la gestión de una empresa iba a dar como resultado una gestión no todo lo productiva que debería de ser, sobre todo si por productividad entendemos la capacidad para hacer más con menos, o dicho de otra manera, para reducir los costos de producción, que es una de las condiciones que se tienen que cumplir para poder maximizar las utilidades, los beneficios, las ganancias, beneficios, utilidades, ganancias, que son la remuneración propia de los empresarios y de los propietarios del capital. Cuando se da esta separación, por un lado tenemos a los propietarios y por el otro lado tenemos a los directores de las empresas, empleados asalariados de los dueños, pueden no estar dadas todas las condiciones para que los directivos, actúen con la meta de la productividad, de minimizar lo más posible los costos de producción. Ya vimos lo que se ha dicho al respecto, ya tomamos aquí en consideración las aportaciones que al respecto han hecho economistas que van desde Henry Main, pasando por Armen Alkian, hasta lo que han dicho recientemente autores como Jensen y Meckling. Y ahora toca su turno a un economista, Eugene Fama, quien, enlazando con los primeros trabajos pioneros de Armen Alkian y de Harold Demsetz, y la gran innovación de Jensen y Meckling es la de considerar a la firma como un mercado interno de relaciones contractuales. Esto lo vimos en la sesión anterior y no quiero insistir en ello, ¿sí? Lo que hicieron Jensen y Meckling fue concebir a la firma, a la empresa, como un mercado interno de relaciones contractuales, cuya forma final es el resultado de un complejo proceso de equilibrio. Sin embargo, dice LePage, y a pesar de su capacidad de predicción, este modelo tiene una seria limitación. En la medida en la que todo el razonamiento está condicionado por la presencia de un accionista central, ¿sí?, del que se estudia la formación y evolución de la cartera, difícilmente puede explicar el desarrollo actual de las muy grandes empresas controladas por directivos profesionales que no han surgido de la población de accionistas importantes. De otra parte, existe una cierta contradicción entre el hecho de hacer de este personaje un elemento clave a partir del cual se define y se organiza todo el sistema de control interno de la empresa, y mantener al mismo tiempo que su interés estriba en diversificar al máximo sus recursos y reducir de esta forma su participación en las diferentes empresas de las que es accionista. De estas observaciones derivan los trabajos de otro economista americano, profesor de la Universidad de Chicago, Eugene Fama. Su tesis es la siguiente: solamente a partir de una teoría de la empresa que considere la función de riesgo y la responsabilidad de dirección
como dos factores de producción distintos, se podrá comprender por qué la famosa separación entre propiedad y gestión es una forma perfectamente eficiente de organización económica. Dice Fama, si nos colocamos en la óptica de la firma concebida como un conglomerado de contratos, es posible demostrar que la separación entre la propiedad del capital y el control efectivo de la gestión constituye una forma eficaz de organización económica. Este enfoque supone, sin embargo, ¿sí?, abandono de la idea de que una empresa debe tener necesariamente propietarios. Supone igualmente olvidar, al menos en el caso de las empresas muy grandes, la idea de que no puede existir empresa sin la presencia de un empresario en el sentido clásico del término. El punto de partida es que las dos funciones habitualmente atribuidas al empresario, la función asunción de riesgo y la función dirección de la empresa, constituyen dos recursos diferentes que son objeto de transacciones contractuales distintas. Se retoma así la hipótesis clásica de una situación de competencia que exige el desarrollo de mecanismos de control interno lo más eficaces posibles, pero se añade la idea de que los directivos se hacen también la competencia entre ellos, tanto en el mercado interno de la empresa como en el mercado externo. A ver, ¿a qué apunta Fama? A que, dado que existe competencia entre los directivos de una misma empresa y que existe competencia entre los directivos de empresas distintas, esa competencia es un incentivo muy eficaz para que los directivos, aunque no sean los propietarios, realicen su tarea de la mejor manera posible. Bueno, lo primero que dice Fama es que hay que abandonar la idea de que la firma debe tener necesariamente propietarios en el sentido clásico del término. Se pregunta Fama, ¿a quién corresponden las dos funciones habitualmente reconocidas y atribuidas al empresario? Por un lado, la dirección de la empresa, y por el otro lado, vamos a decirlo así, la asunción del riesgo. ¿Sí? Pudiera ser que desde el punto de vista clásico, estas dos tareas, la de la dirección y la asunción del riesgo, corresponden a la misma persona, que vendría a ser el empresario. Pero no necesariamente es así. Y en las sociedades anónimas no necesariamente es así. Y eso es precisamente una de las aportaciones de Fama, quien dice que no hay que confundir por ello lo que no es más que la propiedad de un recurso, entre otros, el capital, con la propiedad de la empresa. Dice, la empresa no es más que un lugar en el que se ponen en acción una multiplicidad de inputs, ¿sí? Una multiplicidad de insumos que pertenecen a personas diferentes, ¿sí?, en el cuadro de una red compleja de compromisos contractuales que determinan la combinación de recursos y las modalidades de reparto de los resultados financieros. El hecho de hablar desde esta óptica de la propiedad de una firma no tiene en realidad ningún sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los trabajadores, los que podríamos llamar obreros que hacen lo que hacen a cambio del salario que se le pagan,
son propietarios de su trabajo, que ponen a disposición de la empresa, entendida como toda la organización, en función de los términos del contrato laboral que rige las relaciones entre ellos y los patrones, ¿sí? Pero ese trabajo es propiedad de los trabajadores, y tan es así que precisamente por aportarlo se les paga un salario. Se les paga un salario, ¿sí? Entonces, no hay que confundir, dice Fama, lo que no es más que la propiedad de un recurso, entre otros, entre los cuales está el capital, que podría ser el capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo que aporta el empresario, ¿sí?, con la propiedad de la empresa, porque la empresa es mucho más, por ejemplo, que las instalaciones, la maquinaria, el equipo o la materia prima, ¿sí? La empresa también contempla, por ejemplo, el trabajo aportado por todos aquellos que utilizan esas instalaciones, esa maquinaria, ese equipo para transformar las materias primas en el bien o servicio que se le va a ofrecer a los consumidores, ¿sí? A los consumidores. Dice, hay que abandonar la idea, dice Fama, de que la firma, la empresa, es propiedad de los que a ella aportan su capital financiero, ¿sí? Abandonar la idea de que la firma es propiedad de los que a ella aportan su capital financiero representa un paso importante para comprender que el control de las decisiones y de los actos de la empresa no es necesariamente un campo reservado a los propietarios de las acciones. Entonces, lo primero que propone Eugene Fama es abandonar la idea de que la firma tiene propietarios. Y la segunda idea que propone es abandonar la idea, o la segunda propuesta es abandonar la idea de que no puede haber empresa sin empresario. Espérame, no puede haber empresa sin empresario. ¿Cómo pretendes que haya una empresa sin empresario? Bueno, aquí depende de qué entendamos por empresario. Dice LePage, comentando las ideas de Eugene Fama. La característica de los modelos de empresa desarrollados por Alkian y Demsetz, así como por Jensen y Meckling, que ya vimos en las sesiones anteriores, es la de conceder un papel central al concepto clásico de empresario, definido como el agente económico que en la empresa asume personal y simultáneamente las dos funciones de riesgo financiero y de decisión. A ver, en el sentido clásico del término, el empresario es que asume el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de la pérdida, suponiendo que haya pérdidas. Pero también es el que dirige la empresa. Tal enfoque, subraya Fama, impide ver que en realidad nos encontramos con dos insumos, el riesgo y la dirección, objeto cada uno de ellos de un mercado y de un sistema de motivaciones distintos. A ver, claramente, una es la asunción del riesgo de que la empresa, por ejemplo, incurra en pérdidas, y otra es la tarea de dirigir la empresa. Son dos tareas distintas que en la visión tradicional correspondían al empresario. Pero ¿qué pasa cuando ya no son los dueños, los accionistas, quienes dirigen la empresa, dirección que se deja en manos de los directivos a quienes se les paga un sueldo por hacerlo? La firma no es otra cosa, la empresa no es otra cosa que una asociación de factores de producción que colaboran en una finalidad común. Finalidad común que, dicho sea de paso, en el caso de las empresas es
servir al consumidor en términos de precio, calidad y servicio como el consumidor quiere ser servido. A ver, la finalidad de la empresa, entendida como esa organización compuesta por una serie de contratos por los cuales cada uno que aporta factores de la producción los aporta, la finalidad de la empresa, entendida como esta organización, es servir al consumidor en términos de precio, calidad y servicio como el consumidor quiere ser servido. La finalidad de la empresa no es obtener utilidades o maximizar utilidades. Esa es la finalidad del empresario, por lo menos en el sentido clásico del término. El empresario hace lo que hace de entrada, ¿sí? Asumir los riesgos por la ganancia en la utilidad del beneficio que pretende obtener. Es un error muy grave decir, como dicen algunos, que el objetivo de la empresa entendida como la organización en su conjunto es obtener y maximizar utilidades. No, el objetivo de la empresa es servir al consumidor en términos de precio, calidad y servicio como el consumidor quiere ser servido. Ahora, que este servicio es una de las condiciones necesarias para que el empresario pueda maximizar sus utilidades, claro que sí. Pero no hay que confundir el objetivo de la empresa con la finalidad, la meta del empresario. Entonces, la empresa no es otra cosa más que una asociación de factores de producción, o yo diría, una asociación de agentes económicos que aportan factores de la producción, ¿sí? Que colaboran entre sí con una finalidad común, Y luego dice Fama, es evidente que los que aportan capital tienen interés en que la empresa sea lo más viable posible. Pero lo mismo les ocurre a todos los otros proveedores de cualquier insumo. A ver, a los trabajadores asalariados que aportan su trabajo, pues claro que les conviene que la empresa sea lo más viable posible, porque entre otras cosas de ello depende su trabajo y por lo tanto su ingreso y por lo tanto su bienestar. Es evidente que los que aportan capital tienen interés en que la empresa sea lo más viable posible, pero lo mismo les ocurre a todos los otros proveedores de insumos, ¿sí? Ahora, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, a los directivos. Si es verdad que su remuneración inmediata no va a ser en principio afectada por los posibles malos resultados de la firma que dirigen, no porque tienen un sueldo, ¿sí? No deja de ser verdad igualmente que su carrera personal y sus futuras remuneraciones pueden llegar a estar seriamente en peligro si la empresa que dirigen no resulta viable, ¿sí? A diferencia de los que aportan capital, que pueden diversificar lo más posible sus riesgos, por ejemplo, comprando acciones de distintas empresas, los directivos tienen que invertirse personal y totalmente en la gestión de una sola empresa, aquella que los contrató como directores generales. Así pues, aún más que los que aportan su capital, estarán interesados en vigilar que la empresa que ellos dirigen funcione eficazmente. ¿Sí? Funcionen eficazmente. Los directivos aportan a la empresa un recurso especial y escaso: su capacidad para gestionar simultáneamente la ejecución de un gran número de contratos particulares, ¿sí? Que implican un gran número de factores de la producción y sobre todo de agentes económicos que son los que aportan esos factores de la producción.
Los primeros interesados en que se produzca la cooperación de los distintos agentes económicos que aportan factores de la producción, ¿sí? Los primeros interesados de que todos los que aportan factores de la producción a la producción de los bienes y servicios de la empresa funcione correctamente son sus directivos, ¿sí? Son sus directivos, ¿sí? Bueno. Es decir, el directivo consciente, aunque no sea el propietario de la empresa, porque los propietarios serían los accionistas, ¿sí? Debe de tener como principal interés personal el buen desempeño de la empresa que está dirigiendo. Y si esto no lo tiene claro, pues tarde o temprano cometerá errores que le pueden costar el empleo. ¿Sí? Pueden costar el empleo. A ver, lo que decía Eugene Fama es que todos los agentes económicos, todos, que aportan factores de la producción a la producción del bien o servicio que produce y ofrece esa empresa, todos tienen interés para que la empresa sea lo más exitosa posible. Porque de eso dependerá, ¿sí? Por ejemplo, sus condiciones laborales. Y esto es cierto, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? De que al final de cuentas hay un interés común, o debería de haberlo, porque a lo mejor hay quien no acaba de entender esto y pretende irse por la libre, sacándole a la empresa para la cual trabaja el mayor provecho posible en función de sus propios intereses. Pero, al final de cuentas, sí hay un interés común de parte de todos los que aportan factores de la producción a una empresa, ¿sí? Ahora, dicho esto, llegamos a un tema que no habíamos tocado, el del Consejo de Administración. El del Consejo de Administración. ¿Sí? Dice Fama que el enfoque de Henry Maine, ¿sí?, quien puso en evidencia el papel que juega el mercado bursátil como instrumento de control y de disciplina a los directivos privados, ¿sí? Si la empresa está mal administrada, no obtiene los resultados que se esperaban y las perspectivas son malas, ¿sí? Quienes tienen acciones de esa empresa las van a vender, el precio de las acciones va a bajar y ese es un indicador de que algo no está funcionando correctamente. Y eso que no está funcionando correctamente tal vez venga desde la dirección de la empresa. Esto es lo que decía Henry Maine y que ya comentamos en sesiones anteriores, ¿no? Maine puso en evidencia el papel que juega el mercado bursátil como instrumento de control y de disciplina de los directivos privados, ¿sí? A juicio de Eugene Fama, el enfoque de Henry Maine, con todos sus méritos, presenta un punto débil. Concede escasa importancia al mecanismo de autocontrol y de vigilancia recíproca que se desarrolla en el propio seno de la empresa y que establece una cierta competencia no solo entre los que ocupan los escalones más elevados de la jerarquía directiva, sino igualmente entre estos y sus subordinados. Entre estos y sus subordinados. Cito lo que dice Eugene Fama al respecto. Es verdad que la competencia que se establece entre los directivos en el mercado de empleo
constituye un mecanismo eficaz que sirve para seleccionar en última instancia entre los buenos y los malos o los menos buenos. Las grandes empresas configuran un mercado en el que se produce permanentemente un movimiento de entradas y salidas y en el que los candidatos no son ni mucho menos indiferentes a la influencia que pueden tener en la revalorización de su propia carrera las características de la empresa que les ha seleccionado. Sin embargo, aun cuando es cierto que el mercado de empleo representa un instrumento importante para la sanción a posteriori de la actividad y de la valía de los directivos, no podemos olvidar la existencia de un movimiento permanente de control recíproco que se desarrolla en el mismo seno de la empresa y que se ejerce no solamente de arriba a abajo, el control que el directivo ejerce sobre sus subordinados, sino también, ¿sí? Y ello se olvida generalmente de abajo hacia arriba, el control que los subordinados pueden ejercer sobre los directivos. Una de las principales funciones del dirigente de empresa, lo apunta Eugene Fama, es la de lograr que los cuadros colocados bajo sus órdenes desarrollen su función de forma que el conjunto de la empresa pueda sacar el mayor provecho posible de sus capacidades productivas. Lo repito, una de las principales funciones del dirigente de empresa es la de lograr que los cuadros colocados bajo sus órdenes desarrollen su función de forma que el conjunto de la empresa pueda sacar el mayor provecho de sus capacidades productivas. Su propia carrera, la del directivo, depende de sus resultados en la materia. Pero el fenómeno, dice Fama, funciona en los dos sentidos. La futura carrera del joven cuadro superior depende no solamente de sus capacidades profesionales intrínsecas, sino también de la imagen de marca que le irán creando los éxitos o los fracasos del equipo directivo del que forma parte. Él mismo está sin duda interesado en lograr que la acción de sus superiores sea lo más eficaz posible y cuando se presente el caso, en mostrar su desacuerdo con tal o cual decisión que juzga poco favorable para el interés de la empresa. Dicho de otra forma, y termino esta larga cita de Eugene Fama, los cuadros superiores de la empresa están interesados en controlar lo más eficazmente posible no solo la actividad de sus subordinados, sino igualmente y en la medida de sus posibilidades, la acción de sus superiores, con objeto de que las informaciones y la imagen que circulen en el mercado de trabajo respecto a su propia persona sean lo más favorables posibles. Bueno, y luego viene la pregunta, ¿quién controla en última instancia el trabajo de los que están en lo más alto de la jerarquía? ¿Quién controla en última instancia el trabajo de los que están en lo más alto de la jerarquía? En principio, sí, este es el papel del Consejo de Administración. Pero habrá que preguntarse entonces, ¿quiénes están preparados para lograr que el Consejo de Administración pueda cumplir su misión de la manera más eficaz posible? ¿Cómo lograr que cada uno de los agentes económicos que aporta algún factor de la producción a la producción del bien o servicio que produce y ofrece esa empresa lo haga
de la mejor manera posible. Y esto tiene que ver con un conjunto de elementos que van desde incentivos hasta sanciones. Desde incentivos hasta sanciones. Entonces, ¿quién controla en última instancia el trabajo de los que están en lo más alto de la jerarquía? En principio, este es el papel del Consejo de Administración. Pero habrá que preguntarse también quiénes están preparados para lograr que el Consejo de Administración pueda cumplir su misión de la manera más eficaz posible. Y claro, aquí no nos podemos ir al infinito. A ver, aquí la primera pregunta fue, ¿quién controla en última instancia el trabajo de los que están en lo más alto de la jerarquía? Respuesta, este es el papel del Consejo de Administración. Pero luego tendremos que preguntarnos quiénes están preparados para lograr que el Consejo de Administración pueda cumplir su misión de la manera más eficaz posible. Y podríamos entonces preguntarnos, ¿sí? ¿Y quién controla, en última instancia, el trabajo de los que integran el Consejo de Administración? Ah, pues mira, necesitaríamos un segundo Consejo de Administración cuya tarea sea controlar la tarea del primer Consejo de Administración. Pero luego podríamos irnos a una tercera pregunta. ¿Y quién controlaría el trabajo de quienes integran el segundo Consejo de Administración, cuya tarea es controlar el trabajo de quienes integran el primer Consejo de Administración? Obviamente, no podemos irnos hasta el infinito. En algún lugar debe ponerse un límite, porque no podemos pasarnos la vida creando consejos de administración cuya tarea sea controlar la tarea del consejo de administración anterior, llegar a una N cantidad de consejos de administrador. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que debe controlar el trabajo de las personas? Ya sea que laboren en el sector privado, ya sea que laboren en el sector público, ¿sí? La ética. Y entonces no se trata de un control, sino de un autocontrol. Porque, a ver, si yo no puedo, porque no se puede, crear una cadena infinita de controladores, ¿sí? Y cada controlador tiene como tarea controlar el trabajo de los controladores anteriores, que no es posible. Literalmente no es posible. ¿Sí? Si no es posible llevar hasta el infinito el control de unos sobre otros, ¿cuál es la solución? El autocontrol. Yo me controlo a mí mismo en función del respeto a ciertos principios éticos. Y esto es válido en cualquier campo de la acción humana, incluido el campo de la empresa, y incluido también, obviamente, el campo del gobierno. ¿Sí? Ahora, dice Fama, refiriéndose al Consejo de Administración. Un Consejo de Administración en el que no hubiera más que accionistas o representantes de los accionistas no parece lo más apropiado, ya que, como ya señalamos, el interés de los que aportan fondos se centra fundamentalmente en diversificar sus inversiones de tal manera que quede limitado el riesgo global. La motivación personal que puede tener realmente para vigilar el funcionamiento de cada una de las empresas en las que ha colocado su capital comprando acciones de las mismas, no puede ser más pequeña, ya que el objetivo que persigue es precisamente limitar su compromiso personal en cada una de las empresas. A ver, vamos a suponer que yo tengo acciones de 20 empresas. Diversifiqué mi portafolio y tengo acciones de 20 empresas distintas.
conviene que yo forme parte del consejo de administración de las 20 empresas, sobre todo si, por ejemplo, se trata en algunos casos de empresas que compiten entre sí? Pues obviamente ahí habría un conflicto de intereses. Por eso dice Fama, un consejo de administración en que no hubiera más que accionistas o representantes de los accionistas no parece lo más apropiado, ya que, como lo hemos señalado, el interés de los que aportan fondos se centra fundamentalmente en diversificar sus inversiones de tal manera que quede limitado el riesgo global. El riesgo global. Siguiendo con el tema. Sí. Si contemplamos el caso de los directivos, ya no de los accionistas como integrantes del Consejo de Administración, si contemplamos el caso de los directivos, del top management, las cosas son diferentes. Aunque asalariados por las propias responsabilidades que asumen, son ellos los que pueden sentirse más directamente afectados por el conjunto de indicios positivos o negativos que circulan en el mercado respecto a la calidad de su gestión. Y ello tanto por lo que se refiere a su remuneración como a las perspectivas futuras de su carrera. Son ellos, además, los que están en el punto de mira de los jóvenes directivos agresivos, con gran interés en que la empresa en la que trabajan no tengan una imagen negativa en el mercado. Finalmente, si en el equipo de dirección existen fuertes rivalidades internas para el acceso a responsabilidades superiores, es muy probable que sea en su seno en donde se expresen los puntos de vista mejor informados y más críticos sobre el estado real de la gestión de la empresa. Ojo, si en el equipo de dirección existen fuertes rivalidades internas para el acceso a responsabilidades superiores, es muy probable que sea en su seno de ese grupo del top management, ¿sí?, en donde se expresen los puntos de vista mejor informados y más críticos sobre el estado real de la gestión de la empresa. Por todo ello, concluye Eugene Fama, es bastante lógico que sean los top managers los que frecuentemente tengan en sus manos el control efectivo del funcionamiento del Consejo de Administración. Evidentemente puede ocurrir que una vez conquistado ese poder, veamos a los directivos envainar sus espadas y ponerse de acuerdo entre ellos para actuar en perjuicio de los accionistas. Sin embargo, observa Fama, la presencia de administradores externos puede reducir los riesgos de tales maniobras. No se debe deducir de este análisis, concluye Fama, que un consejo de administración debe estar compuesto únicamente por directores ejecutivos y administradores externos. Tal visión de las cosas no solo es desmesurada, sino totalmente falsa, porque claro que en el consejo de administración tienen que participar quienes son responsables de la administración de la empresa, pero no solamente quienes son responsables de la administración de la empresa, sino quienes, por no tener esa responsabilidad, pueden ser capaces de señalar lo que se está haciendo mal y lo que se puede mejorar. En la óptica de la empresa, considerada como un conglomerado de contratos, el Consejo de Administración no es otra cosa que una institución creada por el mercado a partir del juego dinámico de los intereses, a la vez convergentes y divergentes de las diferentes partes. El Consejo de Administración constituye el ámbito supremo en cuyo seno se organiza la regulación última del conjunto de contratos que determina la viabilidad de la empresa.
la viabilidad de la empresa. En resumen, resumiendo la postura de Eugene Fama. La viabilidad económica de las muy grandes empresas con accionariado disperso se comprende con más facilidad si se parte de un modelo de empresa en el que el riesgo y la dirección son considerados como insumos diferentes, cuyo uso viene regulado por un juego complejo de mecanismos en el que interviene todo un repertorio de instrumentos de control y vigilancia, tanto internos como externos, resultado directo de la interacción de los intereses individuales. ¿Sí? De los intereses individuales. ¿Sí? Bueno. Según lo expuesto por Jensen y Meckling, los retoma, ¿sí?, Lepage, si la gran empresa con capital disperso ha sobrevivido en el proceso de selección que determina la libre competencia, es porque su especial organización, basada en la división de papeles entre aportantes de capitales y gestores, accionistas y directivos, ¿sí?, permite realizar unas economías de riesgo, de escala y de especialización que compensan sobradamente el aumento de los costes de intermediación, ¿sí?, lo que le cuesta a los propietarios vigilar la gestión de los directivos, y de gestión que se producen necesariamente en este tipo de organización con la mayor complejidad de los canales de delegación existentes. A ver, ¿por qué, si pareciera ser imprudente que los propietarios dejen en manos de terceros la gestión de sus propiedades, por qué este tipo de empresas, la sociedad anónima, ha tenido el éxito que ha tenido? Bueno, al final de cuentas, porque son mayores los beneficios para todos que las desventajas, al final de cuentas. Lo cual no quiere decir que no haya desventajas, pero son mayores los beneficios, son mayores los beneficios. ¿Sí? Mayores los beneficios. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que llega, sí, Henry Lepage en este quinto capítulo de su libro? Dice, los artículos que acabamos de examinar, los economistas a los que acabamos de tomar en cuenta, ¿sí?, los artículos que acabamos de examinar fueron escritos en gran parte para demostrar que la teoría económica constituye un instrumento eficaz para explicar un gran número de fenómenos institucionales en el interior de una empresa. Si bien no es posible reducir toda la realidad, especialmente la jurídica, a elementos relacionados con el análisis económico, impresiona la gran capacidad de predicción que presentan los modelos así elaborados, aunque todavía no llegan a constituir, mediados de los años 80 del siglo pasado, entonces a la fecha se ha avanzado muchísimo en este campo, no llegan a constituir una teoría de la empresa perfectamente integrada. Con una serie de instrumentos conceptuales relativamente simples, se puede explicar una gama muy amplia de comportamientos, de prácticas y de instituciones
sobre cuyo origen y naturaleza no nos interrogamos lo suficiente. Es decir, con una serie de instrumentos conceptuales relativamente simples, se pueden explicar los distintos tipos de empresa que a lo largo de la historia han surgido. A partir de estos análisis, se pueden establecer 4 series de conclusiones muy importantes. Primera conclusión. Es absolutamente necesario abandonar aquellos tipos de razonamiento que parten de una forma ideal de empresa. Claro, para poder hablar de empresa, en ese tipo de organización, hay que encontrar una serie de elementos, llamémosle así, esenciales. Pero esos elementos esenciales pueden combinarse de muy distintas maneras, ¿sí? Y dar resultado a distintos tipos de empresa muy eficaces. No hay una forma ideal de empresa, por más que en aquellas organizaciones a las cuales llamamos empresas, encontremos en todos los casos una serie de elementos esenciales que son los que hacen que ese tipo de organización sea una empresa y no otro tipo distinto de organización. Y aquí hay que considerar algo interesante. A ver, la empresa, al final de cuentas, es, llamémosle así, producto del empresario. Y no hay una sola manera de hacer empresas, de constituir empresas. No hay una sola forma ideal de empresa. ¿Sí? Y lo vemos. ¿Sí? La producción de un bien que puede ofrecerse de manera muy distinta dependiendo de la empresa que lo haga. Por ejemplo, esto en el sector de los servicios se ve muy claramente. La producción de servicios que se ofrecen de manera muy distinta dependiendo de cuál sea la empresa que lo está ofreciendo. ¿Sí? Primera conclusión, es absolutamente necesario abandonar aquellos tipos de razonamiento que parten de una forma ideal de empresa. No existe una forma ideal de empresa sin una multiplicidad de formas de organización diferentes y variadas que reflejan la complejidad y la variedad de situaciones que caracterizan nuestro universo económico. La firma de propietarios y la empresa de directivos no son sino unos casos particulares. La empresa en la cual el propietario es también el directivo y la empresa en la cual los propietarios son los accionistas y otros son los directivos, no son sino unos casos particulares. Y es imposible determinar a priori cuál puede ser en determinadas circunstancias la forma de organización más apropiada, así como la dimensión óptima de la empresa. El capitalismo no es una utopía basada en la definición a priori de un conjunto de estructuras ideales, sino una realidad en continua evolución y de carácter abierto, en la que lo esencial es la libertad de la propiedad y la libertad contractual. A ver, repito esto porque es muy importante. El capitalismo no es una utopía basada en la definición a priori de un conjunto de estructuras ideales, sino una realidad en continua evolución y de carácter abierto, en la que lo esencial es la libertad de la propiedad, ¿sí?
poder hacer con lo que es nuestro lo que creamos más conveniente, y la libertad contractual, poder asociarnos en los términos que creamos más convenientes a través de contratos con quienes creamos más convenientes. Se trata de la libertad de la que disponemos los hombres para imaginar por nosotros mismos las soluciones más apropiadas para resolver los problemas de organización que nos plantea el carácter siempre cambiante del medio económico en el cual nos desarrollamos. Primera conclusión: es absolutamente necesario abandonar aquellos tipos de razonamiento que parten de una forma ideal de empresa. Segunda conclusión, que se refiere al papel esencial que le corresponde jugar a esa institución básica que se llama Bolsa de Valores. La bolsa es también, gracias a las cualidades de su mercado secundario, el mecanismo que permite a las sociedades capitalistas resolver los problemas de control que plantea la diseminación creciente de la propiedad industrial sin poner en entredicho el principio fundamental de la libertad de la propiedad y de la libre empresa. Sobre todo, esto es importante, el papel en todo este proceso de control que se ejerce sobre los directivos de las empresas juega lo que se conoce como el mercado secundario. A ver, el mercado secundario es el mercado en el cual se compran y venden acciones, ¿sí? Y eso es algo distinto al mercado primario, en el cual un grupo de agentes económicos compra por primera vez las acciones emitidas por una empresa. Acciones que a sus propietarios les dan el derecho de participar de las utilidades de la empresa. Ese es el mercado primario. Pero una vez que yo tengo acciones de una determinada empresa, puedo ofrecerlas a la venta, suponiendo que haya alguien interesado en comprármelas. Y eso tiene que ver con el mercado secundario, que para efectos, llamémosle así, de los mecanismos de control que a través de la actividad bursátil pueden ejercerse sobre los directivos de la empresa, este mercado secundario es el más importante. Porque, a ver, vamos a suponer que yo hace un año compré acciones de una empresa, ¿sí?, cuyas perspectivas eran maravillosas, ¿sí? Y lo que pretendo originalmente es, ¿sí?, participar de las utilidades generadas por la empresa. Pero que de pronto me entero, pues, de que las cosas no van muy bien, de que probablemente no se vayan a obtener los resultados que yo esperaba, por lo cual esas acciones para mí pierden valor. ¿Y qué puedo hacer yo con esas acciones? Ofrecerlas a la venta. Alguien que esté dispuesta, porque las valora de manera distinta, a comprármelas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la mayoría de las personas que tienen esas acciones consideran que el desempeño futuro de la empresa no va a ser, ¿sí?, el adecuado? Pues que van a salir a vender sus acciones. Y entonces la oferta de acciones va a ser mayor que su demanda, y suponiendo que haya demanda, ¿sí?, el precio de esas acciones va a bajar. Y la baja en el precio de las acciones, ¿sí?, puede ser indicativo de una mala administración de la empresa. Y todo esto es posible gracias al mercado secundario. Gracias al mercado secundario. Tercera conclusión. Estos análisis muestran una vez más hasta qué punto el principio de la libre transferencia y por la misma razón el principio de la libertad contractual constituyen verdaderamente
la característica fundamental del derecho de propiedad. A ver, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente, siempre y cuando al hacerlo no viole uno derechos de terceros. ¿Sí? Usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno. Y una de las maneras de disponer de lo que es de uno es ofreciéndolo a la venta u ofreciéndolo en arrendamiento. Si yo puedo ofrecer a la venta algo, es porque tengo el derecho de propiedad sobre el mismo. Si yo puedo ofrecer en arrendamiento algo, es porque tengo el derecho de propiedad sobre el mismo. De estas tres libertades, libertad para usar, para disfrutar y para disponer de lo que es de uno, la que al final de cuentas determina el derecho de propiedad es la tercera. A ver, si yo puedo usar algo y disfrutar de algo, pero no puedo disponer de ello, por ejemplo, ofreciéndolo a la venta u ofreciéndolo en arrendamiento, aquello es realmente mío. Aquello es realmente mío. La tercera conclusión, sí, es que estos análisis muestran, una vez más, hasta qué punto el principio de libre transferencia y por la misma razón el principio de libertad contractual constituye verdaderamente la característica fundamental del derecho de propiedad. Todos los complejos mecanismos que hemos ido analizando a lo largo de las páginas precedentes no han sido concebidos ni inventados por nadie. No son producto del diseño humano, pero sí lo son de la acción humana. Ni siquiera por la bolsa. No son sino el fruto espontáneo de una serie de iniciativas y de experiencias privadas que progresivamente, por un proceso natural de acierto y de errores, han hecho surgir un tipo de comportamientos, saberes, prácticas y finalmente instituciones, comenzando por las normas jurídicas, que se han consolidado y se han desarrollado porque contribuían sin duda a resolver un conjunto de problemas. Ninguna mente humana en busca de soluciones democráticas para los problemas de control que planteaba el tamaño creciente de las empresas hubiera podido encontrar soluciones tan apropiadas, cuya eficacia estriba además, en última instancia, en la libertad de los individuos. Nos encontramos una vez más con que una de las principales virtudes de las instituciones que emanan de la propiedad privada reside en que espontáneamente y únicamente por el juego de los intereses individuales, el control de los recursos vuelve a manos de aquellos que están capacitados para utilizarlos de la forma más eficaz. A ver, ahí donde los agentes económicos tienen la libertad para usar, disfrutar y sobre todo disponer de lo que es suyo como más les convenga, los recursos escasos a través de las transacciones van a acabar en manos de quienes sean capaces de utilizarlos de mejor manera. De quienes sean capaces de utilizarlos de mejor manera. Pero para esto se necesita que los mercados funcionen sin que el gobierno prohíba su funcionamiento o le imponga trabas a su funcionamiento. ¿Y qué quiere decir que los mercados funcionen? Sí, que se permita
cualquier intercambio libremente acordado, y si es un intercambio es libremente acordado, entre el oferente y el demandante. Y la tarea del gobierno es nada más vigilar que cada una de las partes, comprador y vendedor, cumpla con lo acordado. ¿Sí? Cumpla con sus obligaciones frente a los derechos de la contraparte. ¿Sí? Frente a los derechos de la contraparte. En consecuencia, y tiene que ver con lo que acabo de mencionar, habrá que tener mucho cuidado en no alterar con intervenciones intempestivas lo que constituye el propio motor de las virtudes de adaptación del sistema jurídico de la propiedad privada. Permitir que las personas se relacionen como crean más conveniente, siempre y cuando el resultado de esa relación no sea la violación del derecho de alguien, del derecho de alguien, ¿sí? Dice, sería un error pensar que estas fórmulas institucionales fueron básicamente producto de la legislación. La legislación, el derecho, nunca se adelanta. Lo que hace es seguir las prácticas que los hombres ponen en acción para resolver sus problemas. No fue el legislador el que estuvo en el origen de todas estas innovaciones, sino el espíritu creativo de los individuos, los cuales, al enfrentarse con problemas que a priori parecían insolubles con las técnicas habituales de su época, supieron sacar provecho de las infinitas posibilidades de innovación que ofrece el principio de la libertad contractual. Vuelvo a citar esto, ¿sí? Supieron sacar provecho de las infinitas posibilidades de innovación que ofrece el principio de la libertad contractual. ¿Sí? De la libertad contractual. Y vuelvo a citar un ejemplo que ya citó Lepage en un capítulo anterior. Tú tienes capital. Yo tengo una idea de la que estoy convencido que puede hacer que tu capital consiga un rendimiento mucho mayor del que tú podrías conseguir con tus propios medios o realizando unas inversiones más convencionales. Yo trataré de encontrar una fórmula que te anime a delegar en mí y no en otros el control de los recursos financieros que son de tu propiedad, y ello en unas condiciones que van a servir mejor a tus intereses que cualquier otra de las fórmulas que puedas encontrar. ¿Sí? Cuarta conclusión. Abrir el derecho de sociedades a la competencia internacional. ¿Sí? No es fácil evitar la intervención legislativa en la elaboración del derecho de sociedades. Al plantear las reglas del juego, al codificar y normalizar las prácticas espontáneas, el legislador puede facilitar el juego de las relaciones contractuales privadas, reduciendo los costos de transacción y ofreciendo, por ejemplo, el apoyo de contratos tipos. Cuanto más complejas son nuestras estructuras de organización, cuanto más diversas y variadas son nuestras fórmulas de inversión, más problemas de información se plantean que explican el desarrollo de la actividad legislativa. Sin embargo, se puede percibir con claridad que hemos pasado hace ya tiempo lo que se podía considerar el punto límite a partir del cual la actividad del legislador contribuye más a complicar las cosas que a simplificarlas y a proteger la libre elección de los individuos. A ver, esto, escrito en 1985, sigue siendo válido hoy. Hemos pasado ya hace tiempo lo que se podía considerar el punto límite a partir del cual la actividad del legislador contribuye más a complicar las cosas que a simplificarlas y a proteger la libre elección de los individuos.
Muchos de los problemas que tratamos de resolver con nuevas y mejores leyes provienen, de hecho, de un exceso legislativo y reglamentario que impide que la sociedad pueda tomar aquellas iniciativas que podrían servir para imaginar e inventar unas fórmulas de colaboración más adaptadas a las exigencias actuales. ¿En dónde habría que fijar los límites de la intervención legislativa y reglamentaria? Sería maravilloso si tuviésemos los medios para conocer dichos límites, pero por definición nunca los conoceremos. Por ejemplo, nunca podremos determinar cuál puede ser la situación jurídica óptima para una empresa dada o para un sector de actividad determinado, ya que ello supondría que teníamos acceso a una información y a unos conocimientos a los que nunca llegaremos. Pero si nunca podremos conocer los límites que deberían imponerse a la intervención legislativa y reglamentaria, la solución podría consistir, dice Lepage, en desnacionalizar el derecho, en especial el derecho de sociedades. Es decir, por poner un ejemplo, en ofrecer a las empresas francesas la libertad de poder elegir el régimen que deseen adoptar, no solo entre el conjunto de posibilidades que les ofrece el derecho francés, sino igualmente entre el conjunto de los demás derechos europeos. Generar competencia entre los distintos marcos jurídicos. Si la legislación moderna se ha convertido en lo que es decir, en un freno más que en una ayuda, ello se debe al monopolio que tiene el Estado sobre estas materias. Nunca se ha conocido a un monopolista que no abusara de su monopolio en beneficio propio. Abrir el derecho de sociedades, ¿sí?, a la competencia internacional. Poner a competir a los estados en materia de sistemas legales. Lo cual para muchos, pues simple y sencillamente, parece ser una aberración, porque pareciera ser que eso va en contra, ¿sí?, de la autonomía y la soberanía de las naciones, que lo son porque tienen su propio marco jurídico. Pero yo creo que es algo que habría que tomar en consideración. Pues bueno, hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat. Y con esto hemos terminado el brevísimo análisis de un capítulo muy rico, porque es que es un capítulo muy rico, el capítulo 5 de ¿Por qué la propiedad?, del libro de Henry Lepage. Y en la próxima sesión comenzaremos a analizar el capítulo 6, cuyo nombre es La propiedad y el poder, la trampa de la democracia económica, y ya veremos en qué consiste esa trampa. Hasta la próxima. Muchas gracias.